En mi boda, mi hermana se presentó de luto, acusándome frente a todos de robarle la herencia y exigiendo la mitad de la casa de mis padres. Mi esposo no la detuvo, solo encendió una pantalla. Lo que apareció la hizo huir del lugar al instante. Estoy de luto por la hermana que me lo robó todo, anunció mi hermana mayor al micrófono, de pie con un vestido negro de funeral en medio de la recepción de mi boda. Colocó una corona funeraria con mi nombre en dorado sobre la mesa de regalos mientras 200 invitados observaban en silencio. Te quedaste con la casa de mamá y papá. Te quedaste con lo que debería haber sido mío. La mitad de eso sigue siendo mía. Y todos aquí merecen saber qué clase de mujer eres realmente. No lloré. No hablé. Simplemente dejé mi copa de champán. Ella continuó, más fuerte, segura de que la sala ya estaba de su lado. Mi esposo nunca la interrumpió. Simplemente caminó hacia el fondo del salón, hacia la pantalla que habíamos alquilado para honrar a nuestros padres. Lo que ella no sabía era que nuestros padres se habían preparado para este preciso momento años antes de que ella se pusiera ese vestido. Mi nombre es Sophia Miller. Tengo 33 años. La casa está en Maple Drive en Westerville, Ohio, un suburbio al norte de Columbus donde los árboles son más viejos que las hipotecas. 3 habitaciones, una fachada de ladrillo, una puerta de cocina que se atasca en julio. Mis padres la compraron en 1992, el año antes de que yo naciera, y pasaron 23 años pagándola. Cuando se liquidó el último pago en 2015, lo celebraron con un pastel de supermercado. Sin fiesta, sin viaje. Mi papá comió 2 porciones y dijo que el glaseado era mejor que el de las pastelerías. Y mi mamá le dijo que no tenía estándares. Y esa fue toda la celebración. Ese era el tipo de personas que eran. Mi papá, David, dirigió el piso de un almacén durante 30 años y luego hizo rutas de reparto cuando el almacén no era suficiente. Mi mamá, Sara, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de telas y a tiempo completo manteniendo a todos sin discutir. Su llavero tenía un pequeño ojal de latón, desgastado en los bordes por el pulgar de mi papá. Lo llevó todos los días de su vida. Ese llavero está en la mesa de mi cocina ahora mismo. Mi hermana dice que lo robé. Las llaves, la casa, todo lo que las llaves abren. Se lo ha dicho a mucha gente y algunos le creyeron. Y, sinceramente, entiendo por qué. Porque para que esa historia se desmoronara, tendrías que saber cosas que mis padres pasaron 12 años asegurándose de que nadie supiera. En mi familia, había 2 tipos de hijas. Estaba la que era rescatada y estaba a la que le decían que era fuerte. Olivia es 5 años mayor que yo. Mientras crecíamos, sus emergencias tenían una forma de aparecer en mi calendario. Mi cena de cumpleaños número 16 se pospuso 3 días porque Olivia estaba pasando por algo con un novio y mamá no quería celebrar en medio de su dolor. Comí mi pastel de cumpleaños un miércoles, a medio descongelar. Cuando me quedé callada al respecto, mi madre me puso la mano en la mejilla y dijo la frase que guió mi infancia. Tú entiendes, cariño. Siempre entiendes. Yo entendía. Ese era el problema. Entendí durante 30 años y nadie me dijo nunca lo que me costaría entender. Quiero ser justa aquí, porque esta historia no funciona si no lo soy. No fui descuidada. Fui amada. Había panqueques y obras escolares y mi papá enseñándome a cambiar una llanta en la entrada mientras mi mamá observaba desde el porche y daba consejos incorrectos. Pero el amor en nuestra casa era un presupuesto, y a las hijas tranquilas se les facturaba de manera diferente. Yo no pedía cosas, así que se asumía que no las necesitaba. Yo manejaba mis propios problemas, así que se asumía que no tenía ninguno. Conocí a Ethan Williams en 2019 en una parrillada de un amigo donde arregló la parrilla sin que se lo pidieran y luego no se lo mencionó a nadie. Dirige una imprenta en el lado oeste. No es un hombre dramático. En nuestra segunda cita, me disculpé por ser callada por costumbre, de la misma manera que te disculpas por el clima. Me miró de forma extraña. No tienes que ganarte el silencio conmigo, dijo. Simplemente puedes tenerlo. Fui a casa esa noche y lloré, y no podría haberte dicho por qué. Ahora puedo. Alguien finalmente me había ofrecido algo sin una factura adjunta.
Me dedico a los préstamos, por cierto. 9 años en una cooperativa de crédito en el centro. Me siento frente a un escritorio con personas y sus papeles. Y he aprendido la única cosa que ese trabajo le enseña a todo el mundo eventualmente. La gente miente sobre el dinero con palabras. Casi nunca lo logran en el papel. Ten eso en cuenta, porque en 2013, $16,000 salieron de la cuenta de mi padre y comenzó el rastro de papel de mi familia. Olivia se casó con Mark Johnson en 2009 y se divorció de él en 2012, y el matrimonio se fue como se va una tormenta. Rápido, ruidoso y con daños que sigues encontrando durante años. El daño en su caso fue una pila de tarjetas de crédito conjuntas que Mark había acumulado y un acuerdo que puso la mitad a su nombre. Yo tenía 20 años, en casa de la universidad durante el fin de semana cuando se resolvió. Lo recuerdo por la tarjeta de felicitación. Mi madre no le entregó a Olivia un cheque sobre la mesa. Eso habría sido crudo, pensó ella. Lo dobló dentro de una tarjeta con un cardenal en el frente, como si fuera un cumpleaños. $16,000 escondidos detrás de un poema impreso sobre nuevos comienzos. Olivia lloró en la mesa de la cocina y apretó la tarjeta contra su pecho. No es una limosna, papá. Es un puente. Lo devolveré para Navidad. Mi papá asintió y dijo que sabía que lo haría. Esa Navidad llegó y se fue. También las siguientes 12. En 2015, Olivia encontró su vocación de la misma manera que encontraba la mayoría de las cosas, completamente, ruidosamente y con el dinero de otras personas. Un salón de uñas en un centro comercial en las afueras de Dayton. Tenía un plan de negocios que había escrito ella misma y un propietario que quería el primer y último mes por adelantado. Y mis padres pusieron $52,000, la mayor parte sacada de la cuenta de jubilación de mi papá. Ahora sé esa cifra. En ese entonces no. En aquel entonces, todo lo que sabía era la gran inauguración con globos en la puerta y una pancarta con su nombre en cursiva. Levantó una copa de plástico de champán a toda la sala ese día. Por la familia, brindó, el único banco que nunca dice que no. Todos se rieron. Recuerdo estar de pie cerca del exhibidor de esmaltes, sosteniendo mi copa, siendo la única persona en ese salón que no pensaba que era gracioso. No porque viera el futuro, sino porque había visto el pasado. Fue lo más cierto que mi hermana dijo en público. Y lo como una broma. El salón necesitó otros $18,000 al año siguiente para mantenerse abierto. Cerró en 2017 de todos modos, y el cierre les costó a mis padres $9,000 más. El contrato de arrendamiento que no pudo romper, el préstamo del equipo, los cabos sueltos. El letrero fue retirado de la fachada y de alguna manera terminó en el garaje de mis padres, apoyado boca abajo contra la pared junto a la caja de herramientas de mi papá, como algo que estaban guardando para ella. Permaneció allí durante años. Nadie lo mencionó nunca. Hubo rescates más pequeños después de eso. Un préstamo de automóvil saldado, tarjetas de crédito nuevamente, un depósito para una casa de alquiler cuando tuvo que mudarse. No sabía las cifras. No se suponía que lo supiera. Mis padres manejaban esa parte de nuestra familia como una compañía de servicios públicos maneja sus tuberías, bajo tierra, fuera de la vista y solo se notaba cuando algo se filtraba. Se filtró una vez en 2019. Estábamos en la cena del domingo, y Olivia mencionó con demasiada indiferencia que su situación estaba resuelta, y mi madre le lanzó una mirada que podría haber detenido el tráfico. Más tarde, secando los platos, le pregunté directamente a mi papá, ¿qué situación? ¿Cuánto esta vez? Él no levantó la vista de la sartén que estaba fregando. Está resuelto, Sofía. No lo conviertas en un problema. Resuelto. Toda mi infancia vivió dentro de esa palabra. Los problemas en nuestra familia no se resolvían. Se resolvían. Lo que significaba que alguien los absorbía en silencio para que el resto de nosotros pudiéramos seguir pasando las papas. Dejé de preguntar. Esa es la parte que más lamento, y quiero ser honesta al respecto, porque 2 semanas después tuve la oportunidad de entenderlo todo y la cerré con mis propias manos. Había pasado por la casa para dejar una fuente de cazuela. No había nadie en casa, y allí,
En el mostrador de la cocina, junto al frutero, la chequera de mi padre estaba abierta en el registro. No estaba espiando. Simplemente estaba allí, de la misma manera que el expediente médico de un extraño simplemente está allí. Y mis ojos hicieron lo que hacen los ojos. La columna del concepto en la letra pequeña e inclinada de mi papá decía lo mismo línea tras línea tras línea. Préstamo. 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 No conté las líneas. No sumé los números. Me quedé en la cocina de mis padres sosteniendo una fuente de cazuela. Y luego cerré la chequera y puse el frutero encima, y me dije a mí misma que no era asunto mío. La primera vez que vi esa letra, cerré el libro. La última vez que la vi, 200 personas la estaban leyendo en una pantalla de 12 pies. Esto es lo que realmente costaron esas líneas de la chequera. Y no me refiero al dinero. En 2017, mi papá cumplió 65 años. Llevaba 2 años hablando de la jubilación. No grandes planes, solo reales. Mi mamá tenía un folleto de viajes para la costa del Golfo de Florida pegado al refrigerador, del tipo que arrancas de un periódico dominical con una foto de arena blanca y una sombrilla. Lo había recortado ella misma. Colgaba allí debajo de un imán de piña como una promesa. Ese otoño, el salón se estaba muriendo y los cheques fluían, y mi papá tomó un nuevo contrato de entrega en lugar de una fiesta de jubilación. Estuve allí el día que publicó el nuevo horario de ruta en el refrigerador. Lo alisó y cubrió completamente el folleto de Florida. Unos años más no me matarán, dijo. Mi mamá no le respondió. Pasó el brazo por encima de su hombro, sacó el folleto de debajo del horario, lo dobló por la mitad y lo guardó en el cajón de cosas varias. Nunca dijo una palabra. Ese era todo el estilo de duelo de mi madre, archivarlo donde nadie se tropezara con él. Encontré ese folleto de nuevo después de su funeral, todavía doblado, suave en el pliegue. No te voy a decir lo que se sintió. Ya lo sabes. Condujo rutas durante 5 años más, de los 65 a los 70, mañanas tempranas, muelles de carga, un hombro malo que llamaba nada. Y en 2021, fue el turno de mi mamá de pagar. Su rodilla había estado fallando por un tiempo. Podías oírlo en cómo bajaba las escaleras. Un escalón, ambos pies. Un escalón, ambos pies. El médico programó un reemplazo. Luego, algo sucedió con Olivia ese año que requirió $24,000. Y de repente, la cirugía se pospuso para el próximo año. Cuando la presioné al respecto, mi mamá me despachó con la alegría que usaba como puerta. Las rodillas pueden esperar. La familia no. El bastón apareció junto a la puerta de la cocina esa primavera. Mi papá lo hizo él mismo en el garaje. Buena madera dura, lijada hasta quedar suave, una pequeña letra S tallada cerca del mango. Estaba muy orgulloso de la talla. Ella usó ese bastón durante los últimos 3 años de su vida. Y cada vez que lo veía apoyado junto a la puerta, entendía sin permitirme entender exactamente lo que era. Era un recibo. El año en que mi papá finalmente se jubiló, 2022, a los 70, se transfirieron $30,000 en una sola vez. Más tarde supe lo que escribió en la línea de concepto. 2 palabras, el último. No lo fue. El último de verdad llegó en noviembre de 2023, y casi me encuentro en medio de ello. Había ido un martes por la noche para devolver una olla y el coche de Olivia estaba en la entrada, lo cual era extraño para una noche de semana. Vivía a más de 1 hora de distancia en Dayton. La luz de la cocina estaba encendida, y a través de la ventana sobre el fregadero, pude verlos a los 3 en la mesa. Las gafas de lectura de mi papá puestas, una sola hoja de papel entre ellos, un bolígrafo, mi madre sentada muy erguida con las manos cruzadas, que es lo que mi madre hacía en lugar de gritar, y Olivia secándose los ojos con la palma de la mano. Me quedé en la entrada sosteniendo una olla y cada instinto con el que me habían criado me decía lo mismo que siempre me decía. Esto se está resolviendo. No lo conviertas en un problema. Dejé la olla en el banco del porche y me fui sin llamar. Mamá llamó esa noche para agradecerme por la olla. Su voz era ligera de una manera deliberada, como una venda puesta plana. Hemos terminado de escribir,
cariño, dijo. Eso es todo lo que necesitas saber. Pensé que se refería a los cheques. Pensé que mis padres finalmente habían cerrado la cuenta de 12 años de rescates. Y en cierto modo, tenía razón. Simplemente no sabía que en esa mesa, esa noche, alguien había estado escribiendo algo más. Me tomó 18 meses descubrir que. Una semana después, mi papá me llamó al garaje. Solo a mí. Tenía una caja de archivo en su banco de trabajo, cerrada con cinta adhesiva y vuelta a cerrar. Una segunda tira colocada perfectamente sobre la primera porque mi padre nunca confiaba en una sola de nada. Encima, en una bolsa con cierre hermético, una pequeña tarjeta de memoria. También noté su teléfono, apoyado contra la caja de herramientas, de cara a la vieja silla de madera que tenía allí. Supuse que había estado viendo vídeos mientras trabajaba. No volví a pensar en ello durante 2 años y medio. Esto se queda contigo, dijo, y me puso la caja en los brazos. Era más pesada de lo que parecía. Papá, ¿qué es? Papeles. Se limpió las manos en un trapo, tomándose su tiempo. No abras esto. A menos que tu hermana diga la palabra. A menos que te llame ladrona. Me miró entonces, y había algo en su cara que nunca había visto allí. No era ira. Era preparación. Si ese día nunca llega, la quemas, y me alegraré. Me reí un poco porque no sabía qué más hacer. ¿Por qué Olivia me llamaría ladrona? Mi papá volvió a coger el trapo aunque sus manos estaban limpias. Porque algún día, dijo, el banco va a cerrar. Puse la caja en el estante superior de mi armario y recé para poder quemarla. Mi padre murió antes de saber que había predicho el futuro al pie de la letra. Mi madre fue primero. Junio de 2024. Insuficiencia cardíaca, 68 años. No fue repentino y no fue lento. Fueron 6 semanas, que es exactamente el tiempo suficiente para decirlo todo y nada de tiempo en absoluto. En el funeral, Olivia lloró, y quiero ser clara, fue real. Sea lo que sea cierto sobre mi hermana, amaba a nuestra madre. Se quedó mucho tiempo junto al ataúd. Después, en el sótano de la iglesia, me abrazó con tanta fuerza que dolió y me dijo al hombro, ahora solo somos nosotras. Solo nos tenemos la una a la otra. Creí esa frase. Me aferré a ella. Te pediría que la recordaras porque mi hermana la va a decir de nuevo más adelante en esta historia, palabra por palabra, y necesito que escuches ambas versiones como yo lo hice. De vuelta en casa, nadie movió el bastón. Se quedó apoyado junto a la puerta de la cocina durante meses porque guardarlo se sentía como aceptar que se había ido. Ese diciembre, Ethan me propuso matrimonio. Le preguntó a mi papá primero, no por permiso, me dijo después, sino porque no quería que David Miller se enterara de segunda mano. Así que mi papá estaba allí, en la cocina de Maple Crest, fingiendo arreglar una bisagra de gabinete que no estaba rota. Cuando Ethan se arrodilló junto a la estufa, mi papá lloró y fingió que no, secándose la cara con el pañuelo de cuadros que había llevado desde antes de que yo naciera. Le estrechó la mano a Ethan tanto tiempo que se convirtió en sujetarla. Cuida de la fácil, le dijo mi papá. Nadie piensa nunca en hacerlo. Es lo más cierto que mi padre dijo sobre mí, y tuvo que decírselo a otra persona. 10 semanas después, se fue a la cama un jueves de febrero y no despertó. ¿72? El forense dijo que su corazón, igual que mamá. Creo que fue más simple que eso. Creo que terminó el trabajo de ser David Miller y no quedaba nada en el calendario. El testamento se leyó en marzo en una pequeña oficina con mal café y tardó 11 minutos. La casa en Maple Crest, pagada, tasada en unos $340,000, fue para mí. Lo que quedaba en sus cuentas se dividió en partes iguales, unos $9,000 para cada una. Eso fue todo. Ese fue todo el patrimonio de 2 personas que habían trabajado durante 50 años. Y si has estado escuchando, ya sabes por qué las cuentas estaban tan escasas. Y mi hermana se sentó en esa oficina sabiéndolo mejor que nadie en el mundo. No gritó. Casi desearía que lo hubiera hecho. Se sentó perfectamente quieta durante los 11 minutos, y su quietud era del tipo equivocado.
No la quietud del duelo, la quietud de alguien que está recalculando. En el estacionamiento, después, me detuvo junto a mi coche. Su voz era plana y uniforme. Mamá y papá nunca habrían hecho esto por su cuenta, dijo. Ambas sabemos de quién fue la idea. Se subió a su coche y volvió a Dayton. Y yo me quedé allí, sosteniendo el pequeño ojallo de latón, que la asistente del abogado me había entregado en un sobre como si no fuera nada, como si fuera un ticket de guardarropa y no la huella dactilar completa de mi padre. Ethan y yo nos mudamos a la casa esa primavera. Tenía sentido. Nos íbamos a casar. La casa era mía, y dejarla vacía se sentía como abandonar un puesto. Dormí mi primera noche allí en mi antigua habitación porque dormir en la de ellos aún no era posible. Y escuché la puerta de la cocina atascarse y desatascarse con el viento. Los mensajes de texto de Olivia comenzaron siendo educados. Luego dejaron de ser educados y comenzaron a ser aritméticos. No estoy pidiendo caridad. Estoy pidiendo lo que es mío y justo. Usó esa palabra de la misma manera que otras personas usan una palanca. No respondí a las matemáticas porque no tenía el corazón para responder honestamente y aún no sabía que tenía los papeles para responder completamente. Luego, en agosto, dejó de decir justo. Encontró una nueva palabra. La llamada llegó un domingo por la noche mientras regaba las hortensias de mi madre, que mantenía vivas por pura terquedad. 11 minutos. Lo sé porque miré el registro de llamadas después. De la misma manera que miras una herida. Comenzó como la discusión habitual y luego fue a un lugar nuevo. Su voz bajó a algo ensayado y frío. Siempre estabas allí, ¿verdad? Siempre en la casa. Siempre en la que confiaban. Una pausa, y pude oírla decidirse a decirlo. Robaste mi herencia, Sofía. Te sentaste junto a sus camas y la robaste. Para entonces estaba en la cocina, y quiero decirte exactamente lo que hice porque es el momento en que todo cambió y no pareció nada. Miré el bastón de mi madre, todavía apoyado junto a la puerta de la cocina, y dije, de acuerdo, Olivia. Y colgué. Luego caminé hacia el cajón de cosas varias, saqué el cúter y subí a mi armario. Había dicho la palabra de mi padre, la única condición que me dio. No había abierto esa caja en el año y medio desde que murió. A través del testamento, los mensajes de texto, lo justo, porque no había dicho a menos que te presione o a menos que sea injusta. Había dicho a menos que te llame ladrona. Mi padre era un hombre de almacén. Creía en condiciones exactas. Cumplidas exactamente. Ethan se sentó conmigo en la mesa de la cocina, la de Maplecrest, la misma mesa donde se había firmado ese papel, y pasé la cuchilla por ambas tiras de cinta. Dentro, extractos bancarios atados con gomas elásticas por año, 12 años de ellos, etiquetados con la letra inclinada de mi papá, un solo sobre sin sellar y la tarjeta de memoria. No voy a leerte la carta. Dejaré que la veas como la vieron 200 personas finalmente. Pero te diré esto, estaba con la letra de Olivia, y cuando llegué a cierta línea en el medio, había un punto donde la tinta se había corrido y difuminado, de la forma en que lo hace la tinta cuando algo húmedo cae sobre ella. Toqué esa mancha con la punta de mi dedo, y me senté con ella por un largo momento, y luego tuve que ir a pararme en el porche un rato. Cuando volví a entrar, Ethan tenía los extractos extendidos frente a él. Y mi esposo, que lleva la contabilidad de una imprenta y no se sobresalta, me miró con una expresión que nunca le había visto. Sofía, dijo en voz baja. Lo sabían. Sabían que esto iba a pasar. Pusimos la tarjeta de memoria en el portátil esa noche. El rostro de mi padre llenó la pantalla, el garaje, la lámpara de trabajo, la silla de madera. Parecía cansado y tranquilo, y dijo, si estás viendo esto, duré unos 90 segundos. Luego lo oí empezar a decir mi nombre y me incliné y cerré el portátil, y no pude explicar por qué, excepto que no estaba lista para oír a mi padre disculparse. De alguna manera sabía que eso era lo que venía. Se puede oír una disculpa en los hombros de una persona. Ethan vio el resto solo. Más tarde esa noche, de pie en el mostrador de la cocina con los auriculares puestos. No le pregunté qué había en él. No me lo ofreció. Simplemente vino a la cama, me abrazó y dijo,
cuando estés lista, ni un segundo antes. Esto es lo que quizás te estés preguntando. ¿Por qué no hice algo con eso? ¿Enviárselo a Olivia? ¿Terminar con los mensajes de texto? ¿Terminar toda la campaña con un solo correo electrónico? Lo pensé, y luego en noviembre, descubrí que la campaña estaba más avanzada de lo que sabía. El día de Acción de Gracias fue en casa de mi prima Chloe ese año. Entré tarde por la puerta lateral, llevando una bandeja de puré de papas, y el pasillo hacia el estudio me puso a 10 pies de una conversación que no se suponía que debía escuchar. La voz de Olivia, baja y confidencial, hablando con nuestra tía y dos de los primos mayores. Pregúntense, ¿quién tenía las llaves? ¿Quién estaba siempre en esa casa? Hacia el final, ni siquiera podía pasar tiempo a solas con ellos. Nunca me dieron la oportunidad. Alguien murmuró algo comprensivo, y me quedé en ese pasillo sosteniendo 40 libras de papas, entendiendo dos cosas a la vez. No se estaba preparando para una discusión conmigo. Estaba seleccionando un jurado. Y la segunda cosa, la que realmente me asustó, se lo creía. ¿Podías oírlo? En algún momento del último año, mi hermana se había contado esta versión tantas veces que había dejado de ser una historia y se había convertido en un recuerdo. Nunca contrató a un abogado, por cierto. Le dijo a la gente que no quería arrastrar a la familia por los tribunales. Creo que la verdad es más simple. Los tribunales piden papeles. Las salas de estar no. Entré en ese estudio, serví papas y no dije nada. Y en el camino a casa, Ethan finalmente hizo la pregunta, ¿quieres mostrárselo? ¿A las tías? ¿A Chloe? ¿A alguno de ellos? Lo pensé durante una larga milla de autopista. No, dije. Papá no me dejó munición. Me dejó una cerradura. Solo se abre si ella la fuerza. La caja volvió al estante del armario. A la vista cada mañana, fuera de mis manos. Pensé que mi silencio era una puerta que le estaba manteniendo abierta. Un camino de regreso. Ella pensó que mi silencio era prueba de que no había nada detrás. Sé honesto conmigo. Si tuvieras esa caja en el estante de tu armario, ¿te habrías quedado callado tanto tiempo como yo? Dímelo en los comentarios porque lo he pensado todos los días desde entonces. La presión no vino de Olivia después de eso. Esa es la parte de la que nadie te advierte. Vino de todos con los que ya había hablado. Mi tía Carol, la hermana menor de mi madre, de 66 años, una mujer genuinamente amable con un teléfono fijo y opiniones firmes, me llamó en marzo mientras estaba de pie en un pedestal de prueba en una tienda de novias con alfileres en mi vestido. Atendí la llamada porque era Carol y las llamadas de Carol se atienden. Cariño, no estoy tomando partido, comenzó, que es como todo el mundo anuncia el partido que ha tomado. Pero esto de la casa está destrozando a tu hermana. Tu mamá y tu papá querrían que ustedes chicas dividieran las cosas por igual. Sigue siendo tu hermana, cariño. Las casas van y vienen. Las hermanas no. Me quedé allí, de blanco, mirándome en un espejo de 3 vías, escuchando a una mujer que me amaba repetir la versión de un extraño sobre mis padres. Te entiendo, tía Carol, dije, y lo hacía. Esa era la parte aterradora. Carol no mentía. Carol era una buena persona, llevando fielmente agua que nunca comprobó. El verdadero talento de mi hermana nunca fue la crueldad. Fue el reclutamiento. Para Pascua, era toda la familia extendida, gentilmente, constantemente, por el bien de tus padres. La cena de Pascua fue en casa de Chloe de nuevo, y fue educada de la manera en que un tribunal es educado. Alguien dio las gracias y agradeció a Dios por la familia que permanece unida en tiempos difíciles y me miró en unida. Esa noche, sola en la mesa de la cocina en Maple Crest, 4 semanas antes de mi boda, me rompí. No ruidosamente. No es así como me rompo. Abrí mi aplicación bancaria y miré lo que un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda podría hacer. Y luego abrí un mensaje de texto para Olivia y lo escribí todo. Te conseguiré $50,000. No porque tengas razón, sino porque estoy cansada. Por favor, solo déjame tener este día. Quiero que entiendas que no fui débil en ese momento. Fui fluida,
Estaba haciendo lo que mi familia me crió para hacer, lo que había visto a mis padres hacer 10 veces. Estaba poniendo precio al silencio, $50,000 por una boda pacífica y un alto el fuego. Mi padre pagó más que eso solo en 2015. Según la contabilidad de los Miller, era una ganga. Mi pulgar estaba sobre el botón de enviar. El cursor parpadeaba al final de la palabra día. Ethan bajó por un vaso de agua y vio la pantalla. No me quitó el teléfono. No me sermoneó. Sacó la silla de enfrente y se sentó. Y me hizo una pregunta con la misma voz que usa para preguntar si necesitamos leche. Si envías eso, ¿qué estás comprando? Lo dejó en el aire. ¿Y quién te enseñó el precio? No le respondí. Me levanté, fui al armario y bajé la caja en su lugar. Saqué los extractos y los revisé. Realmente los revisé por primera vez, no como evidencia, sino como un diario. 12 años de conceptos de mi padre. Préstamo, oh. En los últimos años, los conceptos se acortan, como un hombre que se queda sin aliento. La transferencia de 2022, el último y luego el final. Noviembre de 2023, $21,500. Y en la línea de concepto, en esa letra pequeña e inclinada, 4 palabras. Por el bien de las chicas. Se refería a ambas. Incluso entonces, todavía intentaba comprar la paz para sus 2 hijas, y la compra le había costado su jubilación. A mi madre, su rodilla. Y a mí. Finalmente lo vi, sentada allí en su mesa, 30 años de ser el descuento. Borré el texto, cada palabra, y dije la frase en voz alta hacia la que he estado caminando toda mi vida, y te la voy a decir de la misma manera que la dije en esa cocina, no puedo controlar lo que ella cree. Solo puedo decidir por qué sigo pagando. 3 semanas después, mi hermana me hizo demostrarlo frente a 200 personas. Pero primero, Ethan y yo hicimos un acuerdo, y necesito que conozcas sus términos exactos, porque todo lo que escuchaste al principio de esta historia sucedió dentro de esos términos. Olivia seguía invitada a la boda. Esa fue mi decisión, y la tomaría de nuevo. Una invitación era la última puerta abierta que tenía para ofrecer. Y quería, más de lo que puedo expresar, que simplemente entrara por ella con un vestido normal, comiera el pollo y me dejara ser una novia. La boda continuaría según lo planeado. Sin anuncios, sin ataques preventivos, sin una palabra discreta a las tías, y la caja permanecía cerrada. A menos que se pusiera de pie frente a nuestros invitados y dijera en voz alta y en público la palabra que mi padre nombró. Si eso sucedía, solo sí, le daría a Ethan una señal, un solo asentimiento. Nada menos que eso y nada antes. Ethan copió los archivos de la tarjeta de memoria al portátil que ejecutaría nuestra presentación de diapositivas de la boda. Por si acaso, dijo, y deslizó la tarjeta original de nuevo en la caja y volvió a poner la caja en el estante. Nos dimos la mano, lo que suena ridículo para 2 personas a punto de intercambiar votos, pero ese acuerdo era su propio tipo de voto. Ninguno de los dos dijo lo que ambos estábamos pensando, que mi padre había hecho la misma apuesta con la misma caja, y que había tenido razón. Si quieres saber cómo se prepara el gerente de una imprenta para el peor día de la vida de la familia de su esposa, la respuesta es el papeleo. Ethan leyó nuestro contrato con el Hotel Ellsworth de la misma manera que yo leo los expedientes de préstamo, 2 veces, con un lápiz. El paquete incluía una pantalla LED alquilada para la recepción, para la presentación de fotos y un homenaje de 4 minutos a mis padres. Ethan le pidió al coordinador acceso a la mesa de audiovisuales, para poder poner yo mismo nuestra canción del primer baile. Cierto y no toda la verdad. En el diagrama del salón, marcó la mesa de audiovisuales con una pequeña X a lápiz. Una noche, lo encontré de pie en nuestra sala de estar midiendo algo, contando en voz baja. 14, dijo cuando me vio observando. Desde nuestra mesa principal hasta la cabina de audiovisuales. 14 pasos. Estás loco, le dije, lo besé y recé para que ese número siguiera siendo inútil. A 2 semanas, fui a Petal & Vine, la floristería en State Street que hacía nuestros arreglos. Laura, la dueña, ha dirigido esa tienda desde que tengo memoria. Hizo mi ramillete de graduación.
Tenía una petición especial, 2 rosas blancas, tallos individuales para colocar en 2 sillas vacías en la primera fila. Una para mi mamá, una para mi papá. Laura lo escribió en su libro de pedidos y me dio una palmadita en la mano. Tu familia realmente me tiene ocupada este mes, cariño, dijo. Me reí y dije algo sobre que las flores de boda eran un negocio redondo. Pensé que yo era su única Miller. Recuerda esa frase porque tendré que volver a ella y daría mucho por no tener que hacerlo. La confirmación de asistencia de Olivia llegó esa misma semana. Un invitado, sin nota, excepto un mensaje de texto más tarde que era casi dulce. No me perdería el gran día de mi hermanita. Nos vemos el 2 de mayo. Durante todo un mes, se había mantenido en silencio. Sin mensajes de texto sobre la casa, sin tías llamando, nada. Me permití tener esperanza. Y no me avergüenzo de ello. La esperanza fue el último pago que hice. Ethan fue más cuidadoso. No dijo nada, pero noté que confirmó el acceso a audiovisuales 2 veces. Ahora entiendo su silencio. No era un alto el fuego. Era alguien aprendiéndose sus líneas. El sábado 2 de mayo de 2026 fue el tipo de día de primavera en Ohio que pides con un año de antelación y nunca consigues. Lo conseguimos. La ceremonia fue a las 3 en el jardín del hotel. Sol, cornejos, una brisa que se portó bien. Olivia no estaba allí, y tomé una decisión, de pie detrás del arco con mi ramo, de no dejar que su silla vacía fuera lo que recordara. Mi ramo, por cierto, tenía una cosa escondida en él. El llavero de Ohio de latón de mi papá, atado a los tallos por Laura. Algo viejo. Me casé con Ethan Williams a las 3:20 de la tarde. Y por unas horas, quiero que sepas que lo tuve. La versión simple y sin complicaciones. Solo era una novia. Sea lo que sea esta historia, pude tener eso. Y ella no puede quitármelo retroactivamente. La recepción comenzó a las 6 en el salón de baile. Cena, brindis y el homenaje. 4 minutos de mis padres en la pantalla grande. Papá con su chaqueta de repartidor. Mamá en la tienda de telas riéndose de algo fuera de cámara. El pastel de 2015. La gente lloró de la buena manera. La pantalla se oscureció, la banda volvió y la sala exhaló en una fiesta. Olivia entró a las 8. Durante mucho tiempo, me dije a mí misma que simplemente había llegado tarde. Pasaron meses antes de que me permitiera hacer los cálculos. Se perdió el homenaje por menos de 1 hora. No había evitado el tráfico desde Dayton. Había evitado estar en esa sala mientras los rostros de nuestros padres estaban en esa pantalla. Entró por las puertas dobles del fondo, y el salón se dio cuenta de su presencia por secciones, mesa por mesa, de la misma manera que un campo nota el clima. Largo hasta el suelo, negro, no negro de cóctel, negro de luto, cuello alto, mangas largas, el vestido que usas para enterrar a alguien. Y en sus brazos, llevada de la manera en que llevas algo ceremonial, una corona funeraria, lirios blancos, aliento de bebé, una cinta de satén negro con letras doradas. La banda siguió tocando 4 o 5 compases más, y luego se detuvo. Cruzó el parque sola, tacones sobre madera, el único sonido en la sala, y vi cómo 200 conversaciones morían en el tiempo que le tomó. Se detuvo en medio de la pista y me sonrió. Ese es el detalle que no pude procesar en tiempo real, esa sonrisa. Y luego se giró hacia la banda y le dijo algo al director, tan cortés como una dama de honor, y él le entregó el micrófono porque eso es lo que hacen los directores de banda cuando la familia pide decir unas palabras. Se enfrentó a la sala. Dejó que el silencio se hiciera cómodo. Ahora solo somos nosotras, comenzó, y su voz se quebró perfectamente. Mi hermanita y yo. Solo nos tenemos la una a la otra. Y por eso esto es tan difícil. Palabra por palabra, el funeral de nuestra madre convertido en arma, y yo era la única persona en la sala que podía oír el robo. Estoy de luto esta noche, dijo. Estoy de luto por la hermana que me lo robó todo. Caminó hacia la mesa de regalos mientras la sala permanecía inmóvil, pasó la caja de tarjetas, pasó las cajas envueltas en papel plateado, y dejó la corona entre mis regalos de boda, y giró la cinta para que las letras doradas miraran a los invitados.
¿Sofía? Colocó un jarrón de lirios funerarios con mi nombre en medio de mis regalos de boda, arreglado como si perteneciera allí, como si fuera un regalo más. Te quedaste con la casa de mamá y papá, dijo, volviéndose hacia mí. Te quedaste con lo que debería haber sido mío. La mitad sigue siendo mía. Y todos aquí merecen saber qué clase de mujer eres realmente. No lloré. No hablé. Dejé mi copa de champán y el vaso hizo un pequeño y claro clic en la mesa que sentí en mis dientes. Y aquí es donde tengo que hablarte de la sala, porque la sala es la parte que casi me rompe. 200 personas no reaccionan como una sola cosa. La mesa de mis compañeros de trabajo se había puesto rígida. La madre de Ethan estaba estrangulando su servilleta. 2 teléfonos se levantaron para grabar. Mi tío Robert, desde el otro lado, gritó, Olivia, vamos. Al menos espera a después de la cena. Y mi hermana ni siquiera giró la cabeza. ¿Después de la cena? ¿Quién escucha? Pero dispersos por las mesas del medio, las mesas familiares, vi la otra reacción. Los asentimientos, pequeños, una prima inclinándose hacia su esposo, y desde algún lugar detrás de mí, un susurro lanzado con la suficiente despreocupación como para llegar a mí. Bueno, ella se quedó con toda la casa. 6 meses de días de acción de gracias y llamadas telefónicas brotando puntualmente. Mi hermana no había traído una acusación a mi boda. Había traído una cosecha. La tía Carol se levantó a medias de su silla, con una mano apretada contra el pecho, y luego se volvió a sentar. Porque 66 años de mantener la paz no se levantan en una noche. Olivia leyó la sala como lo hace un artista, sintió la división y fue a por más. La casa vale $340,000. Les dijo que me había pedido su mitad, 170, en silencio, respetuosamente, durante un año. Y yo la había excluido de la misma manera que la había excluido de los últimos años de nuestros padres. Parte era ficción, parte era aritmética, y todo era fluido. Y la fluidez era su propia confesión, si alguien hubiera sabido cómo escucharla. Nadie ensaya el duelo tan bien. Luego se volvió hacia mí e hizo lo que mi padre sabía que haría finalmente. Se excedió. Niégalo, dijo al micrófono, caminando hacia mí. Adelante, Sofía. Mira a toda esta gente en el día de tu boda, con tu vestido blanco, y diles que no te lo quedaste todo. La sala se volvió hacia mí como una sola lente, y pude sentir lo que mi silencio estaba costando por segundo. Vi a una mujer en la mesa 11 decidir que era culpable. Vi su rostro cerrarse como un bolso. Mi hermana también lo vio. Pensó que me estaba viendo ahogarme. Estaba viéndome cumplir una promesa. Miré más allá de ella a mi esposo y asentí. Una vez. Ethan se levantó, se abotonó la chaqueta y caminó los 14 pasos. Mi hermana todavía sostenía el micrófono cuando la pantalla se iluminó detrás de ella. Durante unos 4 segundos, pensó que alguien había tocado la presentación de diapositivas. La primera diapositiva era un trozo de papel, escrito a mano, fotografiado de cerca, llenando 12 pies de pantalla. Sin título, sin explicación, solo papel de rayas y escritura a mano. Y en la parte inferior, una firma y una fecha. Noviembre de 2023. La sala entrecerró los ojos. Olivia le echó un vistazo con paciencia escenificada, la interrupción de un aficionado, y dijo, ¿qué se supone que es esto? Luego lo leyó de verdad. Vi a mi hermana reconocer su propia letra frente a 200 personas. Sucedió en su postura antes de que sucediera en su rostro. Una quietud que comenzó en sus hombros y se derramó hacia abajo. Todos los demás en ese salón necesitaron tiempo para averiguar qué estaban mirando. Ella no. La segunda diapositiva eran números. Una tabla simple, la propia hoja de resumen de mi padre, fotografiada de la caja, año por año a la izquierda, cantidades en el medio, y a la derecha, las líneas de concepto en esa letra pequeña e inclinada que la mitad de la familia conocía de vista por 50 años de cheques de cumpleaños. 2013, $16,000 préstamo. 2015, $52,000 salón. 2016, $18,000 salón.
2018, $12,000 coche. 2021, $24,000 préstamo. 2022, $30,000 el último. Línea tras línea, y en la parte inferior, una fila separada. Noviembre de 2023. 21,500 por el bien de las chicas. Total, $218,000. El sonido en el salón de baile cambió. Es difícil de describir si no estuviste allí. No jadeos. Nada de película. Eran 200 personas haciendo aritmética al mismo tiempo. La prima que había asentido dejó de asentir y se inclinó hacia la pantalla en su lugar. En algún lugar, una silla crujió cuando alguien se recostó lentamente. De la misma manera que te recuestas de una mesa cuando llega la cuenta. La voz de Olivia volvió, pero había perdido su base. Esos eran padres ayudando a sus hijas. Esos eran regalos. Eso no es. No terminó porque la tercera diapositiva ya estaba arriba, y la tercera diapositiva era solo para ella. La carta de nuevo, pero más cerca ahora. Una línea del medio ampliada, su propia letra. Entiendo que este dinero sale de mi parte de lo que mamá y papá dejen. Y en la palabra parte, una mancha, un anillo difuminado en la tinta, la forma que hace una sola gota de agua cuando cae sobre una palabra húmeda. 200 personas vieron una mancha. Mi hermana vio una noche de martes en noviembre en la mesa de la cocina de nuestros padres con un bolígrafo en la mano. Cualquier historia que se hubiera contado a sí misma desde entonces, regalos, derechos, una conspiración de la hermana pequeña, esa mancha la terminó, porque ella era la única persona en el mundo que sabía cómo había llegado allí. Puedes discutir con una acusación. No puedes discutir con tus propias lágrimas secas en la evidencia. El micrófono se deslizó de su boca. Dio un paso atrás de la pantalla como si tuviera calor. Y entonces la pantalla comenzó a hablar. Mi padre se sentó en la silla de madera en el garaje, a la luz de su lámpara de trabajo, con el cardigan marrón con el que lo enterramos. Parecía cansado y completamente sin prisa, y su voz llegó a través de los altavoces del salón como solía llegar a través de una cocina. Si están viendo esto, significa que Olivia le dijo a la gente que su hermana le robó. Una pausa. Se frotó el pulgar a lo largo del brazo de la silla. No lo hizo. Lo que Olivia consiguió, lo consiguió de nosotros. Cada año, cada cheque. 12 años. Ese fue nuestro error. Mío y de su madre, no de Sofía. Siempre dijimos que estaba resuelto. Negó con la cabeza lentamente. Le enseñamos a una hija que alguien siempre lo resolvería. Y dejamos que la otra pagara por el silencio. Nadie en ese salón se movió. La tía Carol tenía ambas manos sobre la boca. El tío Robert miraba la pantalla como un hombre viendo cómo se reorganizan sus propios recuerdos. Sofía, los ojos de mi padre encontraron la cámara, lo que significaba que me encontraron a mí, a través de 3 años, en una pantalla alquilada el día de mi boda. Solo abriste esto porque ella dijo la palabra. ¿Ese era el trato? Luego su voz se suavizó y miró justo más allá de la lente, a la hija que no era yo. Esto nunca fue una trampa, Oli. Era una puerta por la que rezamos que nunca entraras. Oli, no Olivia, el nombre que usaba para extraños y discusiones. Oli, el nombre de la entrada de la casa, de las tarjetas de cumpleaños, de toda una infancia antes de todo esto. Mi padre cruzó toda la distancia de estar muerto y la llamó por el nombre que le decía cuando tenía 7 años. Eso es lo que no pudo soportar. No la firma, no el total, la gentileza. Mi hermana dejó el micrófono en la mesa más cercana con cuidado. De la misma manera que dejas algo cuando tus manos han dejado de ser fiables. Y salió de mi boda, rápido, luego más rápido, tacones sobre el parqué de nuevo, el mismo sonido que su entrada, reproducido al revés. Las puertas dobles se balancearon y se balancearon más pequeñas y se detuvieron. La corona se quedó en la mesa de regalos con mi nombre de cara a la sala. Ethan tocó el teclado y el rostro de mi padre se detuvo a mitad de la frase. Había más. Y Ethan sabía exactamente a dónde iba y exactamente que esta sala no se lo merecía. Y la pantalla se oscureció.
Nadie aplaudió. Gracias a Dios que nadie aplaudió. Algunas personas cerca del fondo recogieron sus cosas y se deslizaron silenciosamente, sin saber si habían presenciado algo a lo que estaban invitados. El resto de la sala se sentó en un silencio con peso, y cada rostro que pude ver estaba haciendo el mismo trabajo, releyendo un año de llamadas telefónicas y días de acción de gracias contra una línea de concepto en la letra de un hombre muerto. Me levanté. Alguien tenía que hacerlo. Y era mi boda. No tenía un discurso. Tenía 3 frases y las había llevado durante 9 meses sin saberlo. No le quité nada a mi hermana. Simplemente dejé de cargar con lo que no era mío. Gracias por estar aquí para nosotros y para mis padres. Me senté. El director de la banda miró a Ethan. Ethan asintió. Y la banda, que Dios los bendiga, comenzó a tocar. Bailamos nuestro primer baile a las 9 en punto con la canción que habíamos elegido un año antes, en un salón de baile que quizás tenía 40 personas menos y 100 libras más. No fue la boda que había planeado, pero fue la mía. Eso es lo que ella nunca entendió que estaba en juego. Bailamos, y las 2 rosas blancas yacían en las 2 sillas vacías de la primera fila, y mantuve mis ojos en ellas durante la mayor parte de la canción. La tía Carol me encontró junto a la mesa del pastel después. Parecía 10 años mayor que en Pascua. Tomó mis 2 manos y su barbilla temblaba. Solo sabía lo que ella me dijo. No fue exactamente una disculpa. Fue una rendición de cuentas. Apreté sus manos y lo acepté por exactamente lo que valía, más que nada y menos que un año de mi vida. A medianoche, en nuestra habitación de hotel, con mi vestido sobre una silla y la última horquilla finalmente fuera, mi teléfono se iluminó. Un número que conocía. Laura de Petal and Vine. Sofía, lo siento mucho. Acabo de enterarme de lo que pasó esta noche. Si hubiera sabido para qué era ese pedido, nunca lo habría aceptado. Vino a la tienda ella misma hace 2 semanas. Se paró en mi mostrador y deletreó tu nombre para la cinta. Dijo que era para un homenaje. Pensé que alguien de tu familia había fallecido. Lo leí 3 veces. Ethan lo leyó por encima de mi hombro y se quedó muy quieto. 2 semanas. Mientras me enviaba mensajes de texto sobre mi gran día. Había conducido 1 hora desde Dayton, entrado en la misma tienda que estaba atando el llavero de mi padre a mi ramo, y deletreó mi nombre, Sophia, para una cinta funeraria, y pagó, y eligió una fecha de recogida. 2 de mayo. No había habido un arrebato, ni una ola de dolor que alcanzara su punto máximo en mi recepción. Hubo un formulario de pedido. El corazón roto de mi hermana tenía un recibo, como todo lo demás en esta familia. Tu familia realmente me tiene ocupada este mes, cariño. Me senté con eso durante mucho tiempo en el borde de una cama de hotel en las primeras horas de mi matrimonio. Y luego hice lo único que quedaba por hacer ese día. Abrí el portátil y le pedí a Ethan que me pusiera el final. Mi padre volvió a la vida a mitad de la frase, en su garaje, con su cardigan. Ethan se acercó y me tomó la mano. Una cosa más, Sofía. Mi papá se inclinó un poco hacia la cámara, de la misma manera que se inclinaba sobre un mostrador cuando quería que realmente lo escucharas. Serla fácil nunca fue tu trabajo. Solo fue la cuenta que te dejamos pagar. La casa es tuya porque nunca nos pediste nada, y eso fue culpa nuestra, cariño, no tu valor. Se recostó. Casi sonrió. Apaga esto ahora. Ve a bailar. La pantalla se oscureció, y esta vez lo permití. Lloré entonces, como es debido, finalmente, en los brazos de mi esposo en mi noche de bodas. No por Olivia en absoluto. Por un hombre en un garaje en noviembre de 2023, apoyando su teléfono en una caja de herramientas, diciendo la frase que había necesitado toda mi vida a una cámara porque sabía que podría no tener la oportunidad de decírmela a la cara. Y porque sabía que algún día necesitaría oírla más de lo que nunca admitiría necesitar nada. Tenía razón en eso también. Si alguna vez has sido la fácil en tu familia, la que nunca pidió y a la que nunca le preguntaron, esta última parte es para ti. Las consecuencias en las familias reales no llegan como veredictos. Se filtran.
Los dos teléfonos que grabaron mi recepción hicieron lo que hacen los teléfonos, y para la segunda semana de mayo, todos en la familia habían visto las líneas de concepto de mi padre, cuadro por cuadro. Nadie organizó nada contra Olivia. Nada tan limpio. Fue más pequeño y peor. La gente simplemente comenzó a hacerle preguntas. Resultó que el tío Robert le había prestado dinero personalmente 2 veces a lo largo de los años, en silencio, y comenzó a preguntar sobre eso. Chloe preguntó por qué había dicho que la habían excluido de la casa cuando el código del garaje nunca cambió. Carol le pidió amablemente que explicara la carta. Mi hermana ha pasado toda su vida siendo preguntada cuánto necesitaba. No tenía ninguna práctica en que le pidieran explicaciones. Dejó de responder. No solo a mí, a todos. La mujer que pasó un año formando un jurado perdió interés en los tribunales en el momento en que se convocó uno. Me envió exactamente un mensaje de texto a mediados de mayo. Ya no voy a pelear por la casa. Sin disculpas. Sin mención de la corona o el vestido o los rostros de nuestros padres en esa pantalla. 7 palabras. Y entendí que eran para ella una distancia enorme recorrida, y también que no era ni de lejos suficiente, y que ambas cosas podían ser ciertas a la vez. No respondí. Algunas puertas no las cierras de golpe. Simplemente dejas de mantenerlas abiertas. Y luego, en la última semana de mayo, llegó un sobre a la casa de Maplecrest. Sin remitente, pero conozco la letra de mi hermana. El mundo entero me vio demostrarlo. Dentro, ninguna nota, solo un giro postal. $200. Me quedé en el mostrador de la cocina y me reí una vez, y luego no me reí. $200 contra $218,000. No es nada. Es un error de redondeo en un año del salón. También es la primera deuda que mi hermana ha pagado con sus propias manos a alguien en toda su vida. Todavía no sé qué significa. Quizás es el comienzo de una persona. Quizás es una actuación para una audiencia de uno. He decidido que no tengo que saberlo. Eso es lo que tiene un límite. Dejas de ser responsable de lo que sucede al otro lado. Puse el giro postal en la caja con los extractos y la carta y la tarjeta de memoria. Y volví a poner la caja en el estante. Mi padre me dijo que la quemara si el día nunca llegaba. El día llegó. Así que se queda, no como un arma, como un registro. En esta familia, finalmente hemos aprendido la diferencia. El último domingo de mayo, me levanté temprano. La casa estaba en silencio. El buen silencio, del tipo que Ethan me enseñó que no tenía que ganarme. Mi ramo de novia había terminado de secarse en el lavadero. Lilas y ranúnculos convertidos en papel. El ojallo de latón de mi papá todavía atado a los tallos. Hay un clavo al lado de la puerta de la cocina. Durante 3 años, el bastón de mi madre se apoyó debajo de él. Después del funeral, finalmente había subido el bastón, pero nunca quité el clavo, y cada vez que pasaba, lo sentí allí. Una pequeña y afilada pieza de lo que esta familia le costó. Colgué mi ramo en él. Luego me quedé en la cocina de mis padres, mi cocina, con la puerta atascándose en su marco y la luz saliendo sobre Maplecrest. Y sentí que algo se asentaba, algo que había estado dando vueltas toda mi vida, buscando un lugar donde aterrizar. Esto es lo que sé ahora. Una herencia no es solo lo que tus padres te dejan. Es lo que te enseñan a seguir pagando. Mis padres me dejaron una casa y una caja y un patrón más antiguo que ambos. La casa la conservaré. La caja se queda cerrada. El patrón se detuvo conmigo.